Espero también no tengamos demasiados problemas con la conexión esta vez. Lo básico es ir completando lo que quedó pendiente ayer. Vamos a ver siempre el circuito ya funcionando completo de la temperatura. O sea, este de aquí. Bien. ¿Vemos la simulación? Ok. Lo que nosotros queremos ahorita es linealizar. Que nosotros podamos saber cuánto voltaje voy a tener a cierta temperatura. Para tales fines vamos a ocupar una hoja de cálculo que preparé que nos permita ir tomando valores. Así que vamos a tomar anotaciones de los valores de temperatura y los valores de voltaje desde la temperatura ambiente, que era 27 grados, en incrementos más o menos constantes. Comenzamos a 27 grados y el valor de 3.33 voltios. Es un valor que vamos a ocupar para determinar el comportamiento del sensor. 27 grados, 3.33 voltios. Luego vamos a incrementar el valor un poquito más a 30 grados, 35, de modo que veamos un cambio. A 40 grados tenemos 3.37 voltios. Tomamos nota de sus valores. A otra temperatura vamos a poner por lo menos 50 grados. Tenemos 3.41. A 60 grados tenemos 3.46. Y a 70 grados 3.49. Bien. Ahora bien, ¿para qué queríamos esos valores de temperatura? La temperatura vamos a utilizarla para poder hacer una comprobación y obtener la ecuación. La línea no es perfecta, pero nos sirve como un valor para el ejemplo. Vamos a ver la hoja de Excel. Acá. ¿Ven la hoja de Excel? Sí. Ok, Sí, profe. perfecto. Aquí tengo la temperatura y aquí tengo el voltaje que acabamos de obtener. Esto me da los valores que podemos utilizar para el cálculo. La pendiente y el intercepto. Entonces, la pendiente me da este valor
Está el intercepto, ya saben cómo se calcula eso. Y aquí tengo el valor de del voltaje, vaya. Si yo quiero en algún momento saber un valor de temperatura, lo que tengo que hacer es reemplazar en esta fórmula. Si yo quisiera saber cuánto voltaje voy a tener, por ejemplo, a 90 grados, tendría 3.57 voltios. Si yo quisiera saber el valor más aquí abajo, entre 30 y 40, a 35, por ejemplo, tengo 3.36 voltios, que es por acá, mire, 3.37. Están los puntos. Si lo quisiera más o menos arriba de esto o en cualquier punto de la curva, simplemente lo calculamos siempre con la ecuación de la pendiente. Y eso me da una idea de cuánto voltaje yo voy a tener para así poder configurar el circuito. Configurarlo como ajustando los potenciómetros. Si yo regulo el potenciómetro, puedo ajustar la temperatura, que es lo que hacíamos con el de abajo. Con ese cálculo yo puedo saber a qué temperatura se va a encender el foco. Mira, aquí tengo 3.44 voltios. Basándonos en los cálculos yo puedo determinar, ajustando aquí, a qué temperatura yo quiero que encienda. Si va a encender a más voltaje o a menos voltaje o a más temperatura o a menos temperatura. Todo va a depender de cómo yo lo calibre. Calibrar es ajustarlo. Aquí, este ajuste. 4 voltios, 3.35. Yo puedo entonces saberlo a partir de eso. Para eso es que sirve. El caso del otro circuito, que es este aquí también, el de la termocupla, yo puedo convertir este voltaje pequeñito en uno más grande y ocuparlo, mire, 3 voltios a 110 grados, 328 a 100 grados, 6 voltios a 160 grados, 7 voltios a 180 grados. Y yo puedo cambiar las escalas. Si yo varío esta resistencia, los valores de voltaje van a cambiar. 3 voltios cuando antes teníamos más, hoy es la mitad. Yo puedo convertir el voltaje del sensor en un voltaje más grande y ocuparlo en un circuito, u ocuparlo en una comparación como era el circuito de arriba. Todo depende de qué es lo que queremos hacer. ¿Alguna consulta en esta parte? ¿Dudas? Temperatura del voltaje. Calculamos el voltaje y la temperatura. La idea si va a ser el voltaje. Ajá. El circuito nos da eso, es una escala. Yo necesito que el voltaje pequeñito se haga más grande. Usted establece la escala y luego con un cálculo como el que les mostré en el documento de Excel, va anotando valor de voltaje y temperatura y eso nos da la curva. Con esa curva nosotros calculamos cuánto es entonces el valor que queremos. Si es un intermedio, si es una línea recta es más fácil. Si hubiéramos obtenido una curva, probablemente tendríamos que hacer una fórmula distinta, pero funcionaría igual. Nos podría decir más o menos cuánto voltaje yo pongo para saber a qué temperatura yo enciendo o apago algo. Que ese es en sí el objetivo de los sensores de temperatura, que nosotros podamos activar cosas a una temperatura establecida, hacer que el horno se apague a 60 grados o a 90, o hacer que la banda se mueva y desplace las cosas derretidas a una temperatura distinta, mover un tornillo, un molino,
Todo va a depender de qué es lo que quiero yo hacer. ¿Dudas todavía con los sensores de temperatura? Si no, pasaríamos a los de posición. ¿No hay? Ok. Veamos entonces esto. Bien. Ok. Los sensores de posición generalmente van a ser fines de carrera, como este, que es un read. Es decir, es magnético. Están los read de estado sólido, que son magnéticos también. Este se enciende cuando detecta y se apaga cuando no. Hay sensores capacitivos, son esos. Hay sensores inductivos, son esos que detectan metales. Hay sensores fotoeléctricos que detectan la posición de algo a través de luz, ya sea como una barrera o como un rebote. Los fotoeléctricos varían mucho, hay cilíndricos, compactos, de fibra, y cada uno de estos tiene pues una aplicación en especial. Como detectar formas y colores. Estas formas y estos colores siempre van a depender de si el tipo de sensor que tenemos, también la cantidad de partículas que hay en el aire puede detectarlas. Podemos detectar la distancia de una cosa, podemos detectar la forma, el ancho, la altura, y de esa manera más o menos determinar la posición de las cosas y controlar procesos. El ejemplo que he preparado para esta parte es el siguiente. ¿Ven todos la planta? Este es un proceso. Tengo una banda transportadora, tengo una pieza esta verde que me da producto y aquí al final hay una pieza roja que se lleva el producto. Ok, si yo lo habilito aparecen las cajas. Esa caja se va a mover. Aquí tengo tres tipos de sensores. Hay un sensor óptico, reflexivo, hay un sensor inductivo, un capacitivo, y aquí tengo sensores ópticos que son de barrera. Si yo muevo la banda, la caja va a ser detectada por algunos sensores. Fija, detectó este, detectó el otro. El siguiente no, porque la caja es de cartón y el cartón no puede ser detectado con una pieza de metal. ¿Escuchan el motor de la máquina falsa? Ahora vamos a hacer una vista aérea. Aquí ve el paso de los sensores. Esta es la barrera que se genera y aquí está el rebote de la siguiente. Cuando pasan aquí el sensor detecta. Si yo muevo la caja, por ejemplo, el número cambia dependiendo del tamaño. Esa caja de igual. Y como un proceso sencillo, esta es la aplicación de los sensores. Si queremos nosotros hacer un acercamiento, vamos a ver de cerca los sensores, un poquito más.
el sensor capacitivo y el sensor inductivo. Están puestos acá. Si nos movemos un poco hacia atrás, tenemos también la barrera. Son estos de aquí. Cada una de las líneas me da un valor dependiendo del tamaño de la caja que pasa. Por eso es que la caja pequeña me da el valor este, que nos da 128. Si la caja se levanta un poquito, ¿sí? Me falló la puntería. 240 si es más grande. Cada uno de estos valores depende mucho del el tamaño del dispositivo que pasa a través de él. Eso para que tengamos un ejemplo más o menos de cómo funciona el sensor. ¿Alguna duda en esta parte? ¿Alguna consulta? ¿Siguen ahí? ¿Y la distancia? ¿Por qué tenía que estar esa distancia que presentar? Ah, vaya. No. Cada sensor tiene un alcance. Algunos sensores tienen alcance pequeño y otros tienen alcance más grande. Si se fijaba, los de barrera, los ópticos tenían un alcance muy amplio, mientras que los otros la distancia era pequeñita. Hay sensores que se pueden calibrar. Los que tenemos en talleres normalmente llegan hasta cerca de 4 o 5 centímetros de distancia. Hay sensores más caros que pueden dar metros, incluso de distancia, y aún así detectar. ¿Ustedes han visto eh, los ingenieros civiles cuando miden terreno que tienen un instrumento amarillo que tira un láser? Y ese láser les da la distancia de lo que están midiendo. ¿Nunca los han visto? También hay sensores que me permiten saber eh, la profundidad de las cosas. Usted tira un láser y en lo que el láser tarda en volver es lo que me sirve para calcular qué tanta distancia hay en las cuestiones o qué tanta distancia hay en las cosas. Por último, con estos sensores, quería hacerles una demostración más. Es otra vez en otro programa, ahora con Fluid. Bien, estos son pistones, ¿los vemos? Aquí yo tengo, este es un sensor o es un switch. Yo lo presiono y se mueven las cosas. Aquí tengo dos sensores inductivos. Esos sensores inductivos me permiten saber la posición de esta pieza, que es metálica. Entonces, lo activo ahí y lo desactivo aquí siempre. Si yo hiciera más rápido la activación de la desactivación, tenemos ese cambio, porque el sensor deja de detectar la pieza de metal. Eso como un uso de los sensores ya no circuito. Esto sirve para mover piezas metálicas, por ejemplo. O para remachar piezas, poner tapaderas de botellas, para compactar, para presionar, para taladrar. Y el sensor M0 y M1 solo me dicen está en una posición o está en la otra. Eso como aplicación de los sensores de este tipo. ¿Alguna duda con los sensores de posición? Bien. Son bastante simpáticos los programas.